El viento gélido del Cantábrico golpeaba con una furia implacable los ventanales astillados del Palacio de los Santillana, como si la misma naturaleza quisiera anunciar el fin de una era de privilegios y el comienzo de una ruina inevitable. En el centro del salón principal, donde alguna vez los candelabros de plata iluminaron bailes de ensueño, Isabela de Santillana permanecía de pie, con la espalda tan recta como el honor que su hermano mayor había decidido pisotear con sus vicios. Sus manos, antes acostumbradas a las caricias del terciopelo, ahora sostenían con firmeza los bordes de un chal desgastado, mientras observaba cómo los hombres del juzgado marcaban con cera roja cada mueble que poseía un gramo de historia familiar. No era solo la pérdida de los bienes materiales lo que asfixiaba el aire del recinto, sino la sombra ominosa de una deuda de sangre que reclamaba justicia desde las entrañas del pasado. Aquel silencio sepulcral, solo interrumpido por el rascado de las plumas sobre los documentos de embargo, se quebró abruptamente con el sonido de unos pasos pesados y decididos sobre el mármol agrietado de la entrada. La puerta se abrió de par en par, permitiendo que la neblina grisácea de la tarde se filtrara en la estancia como un espectro hambriento, precediendo la figura imponente de Alejandro de Borbón, el duque de Alba. Su presencia era una tormenta contenida en un traje de paño negro perfectamente cortado, un hombre cuya mirada gélida parecía capaz de congelar el fuego del hogar que aún quedaba encendido. No había en su rostro rastro de piedad, solo la determinación sombría de quien ha esperado años para ver caer a sus enemigos. Isabela lo enfrentó sin bajar la vista, reconociendo en aquel hombre al verdugo enviado por el destino para cobrar los pecados de un apellido herido. El duque no buscaba palabras de disculpa, pues su corazón se había endurecido bajo el peso de la traición que su propio padre sufrió años atrás a manos de los Santillana. Para Alejandro, cada rincón de aquella casa era un recordatorio de la miseria que su familia padeció, mientras los marqueses vivían de una opulencia construida sobre mentiras y deudas impagadas. Al caminar por el salón, sus ojos se detuvieron en un retrato familiar que Isabela intentaba proteger con su propio cuerpo, un gesto de resistencia que al duque le pareció tan inútil como poético. Él representaba el nuevo orden, la fuerza de una fortuna reconstruida con mano de hierro, mientras ella era el último vestigio de un linaje que se desvanecía en la oscuridad. El enfrentamiento entre ambos no era solo legal, era el choque de dos almas heridas por la misma tragedia, separadas por un abismo de odio y resentimiento. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida de toda la región, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Isabela sintió cómo el aire se volvía denso cuando Alejandro se detuvo a escasos pasos de ella, permitiéndole percibir el aroma a lluvia y a tabaco caro que emanaba de su ropa elegante. A pesar de la vulnerabilidad de su situación, la joven no permitió que una sola lágrima escapara de sus ojos, pues sabía que en ese mundo de hombres implacables, la debilidad era la invitación definitiva para el desahogo de la crueldad. Él la observó con una curiosidad casi científica, notando que, aunque sus ropas eran humildes y sus mejillas estaban pálidas por el hambre oculta, su dignidad permanecía intacta como una joya rescatada de un naufragio. Alejandro había imaginado este momento 1000 veces, visualizando a los Santillana suplicando clemencia a sus pies, pero la quietud desafiante de Isabela comenzaba a generar una inquietud que no figuraba en sus planes de venganza absoluta. La voz del duque,
profunda y vibrante como el eco de un trueno lejano, rompió el hechizo de la confrontación visual al ordenar que el piano de cola fuera retirado de inmediato hacia el carruaje de carga. Isabella dio un paso al frente, interponiéndose entre los cargadores y el instrumento que había pertenecido a su madre, sintiendo cómo el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Alejandro levantó una mano para detener a sus hombres, intrigado por el valor suicida de una mujer que ya no poseía nada más que su voz. Ella le habló entonces, no con la sumisión de una deudora, sino con la autoridad de quien conoce la verdadera medida del sacrificio. Le recordó que la justicia no se encontraba en el despojo de los inocentes, sino en la verdad que a menudo queda enterrada bajo los contratos firmados con tinta de soberbia. Mientras el sol se ocultaba tras los acantilados de Cantabria, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que recordaba a las heridas abiertas, Alejandro comenzó a sentir que su victoria no era tan dulce como había anticipado. Las palabras de Isabella, cargadas de un resentimiento elegante y una inteligencia afilada, lograban penetrar las capas de frialdad que él había construido para protegerse del dolor. El duque se dio cuenta de que no estaba destruyendo a una simple heredera frívola, sino que estaba aplastando a un ser humano con una resiliencia que él mismo poseía en su juventud. A pesar de ello, su compromiso con la memoria de su padre era inquebrantable, y el decreto de expulsión ya estaba firmado por el juez de mayor rango. La noche caía sobre el palacio, trayendo consigo el frío de la incertidumbre y el aroma a leña quemada que marcaba el final del hogar de Isabella. En los rincones más oscuros de la propiedad, los criados observaban con temor el destino de su señora, representando a una comunidad que dependía de la casa de Santillana para su subsistencia básica. Isabella sabía que su caída significaba también el hambre para muchas familias, y esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros mucho más que la pérdida de sus propios lujos. Alejandro, por su parte, ignoraba deliberadamente las miradas de reproche de los campesinos, convencido de que su derecho legal era absoluto y que la redención de su linaje justificaba cualquier medio. Sin embargo, al ver a Isabella consolar a una anciana cocinera mientras los hombres del duque arrojaban sus pertenencias al barro de la entrada, una pequeña grieta se formó en la armadura emocional del noble. El odio es un motor poderoso, pero la compasión es una fuerza que Alejandro había olvidado cómo reconocer en medio de su obsesión. La introducción de este conflicto no era solo el inicio de un pleito de tierras, sino el establecimiento de una atmósfera opresiva donde el pasado dictaba las reglas del presente. Cada gesto de Isabella era una lección de estoicismo, transformando su vulnerabilidad inicial en una plataforma de observación estratégica desde la cual comenzaba a analizar las debilidades de su oponente. Alejandro, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos en los salones de Madrid, se encontraba por primera vez ante una voluntad que no podía ser comprada con oro ni intimidada con títulos. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, borrando las huellas de los caballos en el camino y simbolizando el lavado de las viejas culpas para dar paso a un fango nuevo. La tragedia estaba servida, y el escenario gótico del Palacio de Alba esperaba a su próxima víctima o quizás a su nueva soberana. El duque Alejandro, tras dar las instrucciones finales para el cierre de las puertas principales, se retiró a su carruaje sin mirar atrás, aunque la imagen de Isabella bajo la lluvia permanecía grabada en su retina como una pintura perturbadora. Ella se quedó allí, de pie entre las sombras de los árboles milenarios, viendo cómo las luces de su antigua vida se apagaban una a una bajo el mandato del hombre que juró destruirla. El contraste entre la seda
desgastada de su vestido y la inmensidad de la noche reflejada la soledad de su lucha, pero también la pureza de sus intenciones. En ese instante, Isabela dejó de ser la hija de un marqués para convertirse en una mujer con un propósito: sobrevivir no solo para recuperar lo perdido, sino para demostrar que el honor reside en el alma y no en los pergaminos de propiedad. Al final de este primer acto de hostilidad, la semilla de la duda había sido plantada en el corazón del duque, mientras que en 1900 el de Isabela germinaba un plan nacido de la desesperación y el conocimiento oculto. No era el fin de la historia de los Santillana, sino el preludio de una transformación que llevaría a ambos protagonistas a cuestionar todo lo que creían saber sobre la lealtad y el amor. El entorno histórico, con su jerarquía rígida y sus leyes inflexibles, se convertía en el tablero de ajedrez donde una joven despojada intentaría dar jaque al rey más poderoso de la región. Con el eco de los truenos como banda sonora, la introducción concluía dejando abierta la puerta a un desarrollo lleno de intrigas, donde el frío del invierno castellano solo sería superado por la intensidad de las emociones contenidas. La transición de la opulencia al barro fue un proceso lento y doloroso que Isabela aceptó con una entereza que desconcertaba a sus detractores y humillaba a sus antiguos aliados. Se instaló con su madre enferma en una pequeña cabaña de piedra situada en los límites de las antiguas minas de plata, un lugar donde el aire sabía a óxido y la esperanza parecía un lujo que no podían permitirse. Cada mañana, antes de que el sol lograra perforar la espesa niebla del norte, la joven se entregaba a las tareas más rudas, transformando sus manos delicadas en herramientas de supervivencia mientras lavaba ropa para los mineros locales. A pesar de la fatiga que entumecía sus músculos, Isabela utilizaba las noches para estudiar viejos mapas geológicos y libros de contabilidad que había logrado rescatar, convencida de que el secreto de su redención yacía oculto bajo la tierra que el duque tanto despreciaba. Alejandro, por su parte, se había instalado en el palacio confiscado, convirtiéndolo en un centro de operaciones desde donde planeaba la expansión de su imperio industrial con una eficiencia mecánica. Sin embargo, la sombra de Isabela parecía habitar cada rincón de la mansión, manifestándose en el aroma residual de los jardines de rosas que ella tanto cuidaba, o en el silencio de las bibliotecas que ella solía frecuentar. El duque intentaba convencerse de que su victoria era completa, pero la realidad de las tierras que había adquirido era desoladora. Las minas estaban inundadas y la maquinaria era obsoleta, una herencia de deudas que amenubaba con drenar su propia fortuna. La frustración comenzó a corroer su paciencia, obligándolo a salir de su torre de marfil para inspeccionar personalmente el desastre que, irónicamente, lo mantenía atado al destino de la mujer que había expulsado. Fue durante una tarde de tormenta eléctrica cuando sus caminos volvieron a cruzarse de manera fortuita y cargada de un simbolismo inquietante. Alejandro se encontraba cerca de la entrada de la mina principal, tratando de entender por qué la bomba de achique recién instalada se negaba a funcionar, cuando divisó a Isabela cargando cestas de mimbre bajo la lluvia torrencial. La imagen de la aristócrata convertida en trabajadora manual provocó en él un destello de admiración que intentó sofocar con cinismo, pero el destino tenía otros planes para ambos. Una de las correas de la maquinaria se rompió con un estallido metálico, amenazando con herir a los operarios, y fue Isabela quien, con una rapidez mental asombrosa, señaló el fallo estructural antes de que el desastre fuera total. El duque, estupefacto ante el conocimiento técnico de la joven, se vio obligado a reconocer que ella poseía una mente mucho más valiosa que cualquier título nobiliario. La conversación que siguió fue
Un duelo de intelectos donde las palabras cortaban más que los fragmentos de hierro esparcidos por el suelo. Isabela no buscó lástima ni ofreció sumisión. En su lugar, le explicó al duque las deficiencias de la metalurgia local con una claridad que evidenciaba años de estudio silencioso a la sombra de su padre. Alejandro escuchaba en silencio, cautivado por la pasión que emanaba de aquella mujer que, a pesar de estar cubierta de barro y hollín, mantenía una elegancia innata que lo desarmaba por completo. En ese momento, la justicia social dejó de ser un concepto abstracto para él, al ver cómo Isabella se preocupaba genuinamente por la seguridad de los trabajadores que él consideraba simples piezas de una maquinaria económica. La semilla del respeto mutuo comenzó a germinar en un terreno abonado por la tragedia y la necesidad. A medida que pasaban las semanas, Isabella fue descubriendo que la crueldad del duque no era gratuita, sino el resultado de un pasado marcado por la orfandad y la humillación que su familia le había infligido accidentalmente. A través de conversaciones robadas y encuentros en los mercados del pueblo, ella comenzó a ver al hombre detrás de la máscara de verdugo, alguien con un profundo sentido del honor que se sentía atrapado por el deber de vengar a sus ancestros. Esta nueva perspectiva no borró el dolor de la expulsión, pero permitió que Isabella encontrara una vía de comunicación que antes parecía imposible de transitar. Ella entendió que ambos eran, a su manera, prisioneros de una historia que no escribieron ellos mismos, y que la única forma de liberarse era transformando ese odio compartido en algo que pudiera reconstruir la región. Sin embargo, el entorno social no era favorable para tal entendimiento, ya que la jerarquía de la época dictaba que una mujer caída en desgracia no era más que un paria a ojos de la nobleza. Los rumores sobre los encuentros secretos entre el duque de Alba y la desposeída Santillana comenzaron a circular como veneno por los salones de la alta sociedad castellana, alimentando el desprecio de quienes envidiaban la belleza y la inteligencia de Isabella. Alejandro se encontraba en una encrucijada moral, debatiéndose entre su imagen pública de hombre implacable y el impulso creciente de proteger a la mujer que cada día admiraba más. La tensión romántica, cargada de una electricidad estática, se hacía palpable cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al revisar un plano o un contrato, creando un puente invisible sobre el abismo del resentimiento familiar. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabella y el duque Alejandro de Borbón, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La vida en la cabaña era una lucha constante contra los elementos, pero Isabella encontraba consuelo en la cercanía de los campesinos, quienes la veían como una líder natural y una protectora incansable. Ella organizaba pequeñas cooperativas para asegurar que los niños tuvieran leche y que los ancianos no murieran de frío, ganándose una lealtad que Alejandro nunca pudo comprar con su fortuna inmensa. El duque observaba desde la
distancia esta transformación social, sintiendo una punzada de celos y admiración ante la capacidad de Isabela para inspirar amor incluso en la miseria más absoluta. Él comenzó a frecuentar la zona bajo el pretexto de la supervisión técnica, pero en realidad buscaba la calidez de la presencia de ella, que contrastaba dolorosamente con la frialdad de su palacio vacío. La soledad del poder empezaba a pesarle más que la carga de su venganza. Isabela, por su parte, se mantenía alerta, pues sabía que don Gaspar de Valenzuela, el conde de Oropesa, vigilaba cada uno de sus movimientos con intenciones oscuras y codiciosas. Gaspar había sido el socio silencioso de su hermano y el instigador de muchas de las desgracias que ahora los asolaban, pero se presentaba ante el mundo como un caballero de honor intachable. La joven sospechaba que el conde tenía planes para apoderarse de las minas una vez que el duque fracasara en su intento de rehabilitarlas, y esa certeza la obligaba a ser cautelosa. Con cada alianza que formaba, ella veía en Gaspar la verdadera encarnación de la maldad, un hombre que no buscaba justicia como Alejandro, sino la destrucción total de ambos linajes para erigirse como el único soberano del territorio. La batalla por la verdad se estaba volviendo cada vez más peligrosa y compleja. Durante una velada en la que el frío del invierno parecía querer quebrar hasta las piedras, Alejandro se presentó en la cabaña de Isabela con un cargamento de suministros y mantas para la gente del lugar. Fue un acto de humanidad que rompió la última barrera de desconfianza que ella mantenía, permitiéndoles compartir un momento de vulnerabilidad frente al fuego de la chimenea. Él le confesó el miedo que sentía de fallar a la memoria de su padre, y ella le habló del sueño de ver las minas funcionando no para el beneficio de unos pocos, sino para la prosperidad de todos los habitantes. En esa intimidad forjada por la necesidad, el duque reconoció que Isabela era el único ser que realmente comprendía su alma, una revelación que lo aterraba tanto como lo fascinaba. El odio se estaba evaporando, dejando en su lugar una pasión contenida y peligrosa. A pesar de la conexión emocional, Isabela no olvidaba que su posición era precaria y que legalmente seguía siendo una indigente a merced de los caprichos de un hombre poderoso. Ella comenzó a recopilar pruebas sobre las irregularidades en los contratos que Gaspar había orquestado, utilizando su acceso a los mineros para obtener testimonios sobre el robo de materiales y la falsificación de firmas. Su inteligencia estratégica le permitía conectar puntos que Alejandro, cegado por su deseo de venganza contra los Santillana, había pasado por alto durante años. Isabela se estaba preparando para una jugada que cambiaría el tablero de poder para siempre, pero necesitaba tiempo y la confianza absoluta de un hombre que aún la veía, en parte, como la hermana de su peor enemigo. El tiempo jugaba en su contra mientras el invierno avanzaba implacable. La madre de Isabela, cuya salud se deterioraba con cada día de privaciones, se convirtió en el ancla que mantenía a la joven vinculada a su humanidad y a su deseo de justicia. Alejandro, al enterarse de la gravedad de la anciana, envió discretamente a su médico personal, un gesto que Isabela interpretó como el primer signo real de que el corazón del duque estaba sanando de sus viejas heridas. No obstante, este acto de generosidad fue visto por Gaspar como una debilidad que podía explotar para desacreditar a Alejandro ante la corona. El conde comenzó a tejer una red de mentiras para hacer creer que el duque estaba malgastando los fondos destinados a las infraestructuras del reino en favores personales para la hija de un traidor. La presión política sobre Alejandro crecía, amenazando con destruir todo lo que había construido. Isabela comprendió que no podía permanecer pasiva mientras el hombre que empezaba a amar era arrastrado a la ruina por su propia causa.
Decidió que era momento de utilizar la herencia secreta de su abuela materna. Una caja de música de sándalo que contenía no joyas, sino un mapa detallado de una veta de plata pura que nunca había sido declarada en los registros oficiales del marquesado. Este descubrimiento era el arma definitiva que podía salvar a Alejandro y restaurar el nombre de los Santillana. Pero también era un secreto peligroso que atraería a todos los depredadores de la región. La joven se encontraba ante el dilema de confiar plenamente en el duque o guardar la información como un seguro de vida para su futuro incierto. La desconfianza del pasado aún susurraba en su mente. El desarrollo de la trama nos situaba en un punto donde los roles de cazador y presa se habían difuminado hasta volverse irreconocibles para los propios protagonistas. Alejandro ya no veía a Isabela como una deuda que cobrar, sino como un tesoro que proteger a toda costa, mientras ella encontraba en el duque al aliado que nunca esperó tener en su hora más oscura. La atmósfera de la región, marcada por la industria y la lucha de clases, servía como el telón de fondo perfecto para un romance que desafiaba todas las convenciones de la época. Cada mirada compartida en la penumbra de las minas era un pacto silencioso de lealtad, y cada palabra pronunciada con suavidad en la soledad de la cabaña era una promesa de un futuro que aún no se atrevían a nombrar. Finalmente, este bloque de contexto cerraba con la preparación para una confrontación inevitable, donde los secretos de familia y las ambiciones políticas chocarían con una fuerza destructiva. Isabela estaba lista para dejar de esconderse y asumir su papel como la verdadera arquitecta del destino de los Borbón y los Santillana. Alejandro, por su parte, se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus sentimientos, sabiendo que amar a Isabela significaba renunciar a la venganza que le había dado sentido a su vida durante una década. El escenario estaba listo para el siguiente capítulo de esta epopeya, donde la caída emocional de los personajes precedería a un giro que nadie en los salones de Madrid habría podido predecir jamás. La oscuridad se cernió sobre la vida de Isabela con una ferocidad renovada, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer entre las grietas de su existencia devastada. La salud de su madre, debilitada por el aire húmedo de las minas y la angustia de la pobreza, sufrió un colapso repentino que dejó a la joven sumida en una desesperación que ninguna estrategia financiera podía aliviar. Al mismo tiempo, don Gaspar de Valenzuela, actuando con la precisión de una serpiente que aguarda el momento exacto para inyectar su veneno, ejecutó una orden judicial de embargo sobre la pequeña cabaña de piedra. Alegaba que, al no ser Isabela la propietaria legal y al haber caducado los permisos de estancia temporal, ella debía abandonar la propiedad de inmediato, dejándola literalmente en medio del camino bajo una lluvia que no perdonaba la fragilidad humana. Alejandro, ignorante de la ofensiva inmediata de Gaspar, se encontraba en la capital tratando de defender su gestión de las minas ante un comité que exigía resultados financieros imposibles de alcanzar sin una inversión masiva. La ausencia del duque fue el vacío que el conde aprovechó para humillar a Isabela públicamente, ordenando que sus pocas pertenencias fueran arrojadas al barro frente a los ojos curiosos de los mismos campesinos que ella había intentado proteger. La joven se vio forzada a sostener a su madre moribunda en sus brazos, mientras veía cómo la última pizca de dignidad doméstica le era arrebatada por hombres que se burlaban de su antiguo apellido. El frío calaba sus huesos, pero era el hielo de la traición y la soledad lo que realmente amenubaba con detener los latidos de su corazón. Sin hogar y sin recursos, Isabela tuvo que refugiarse en los niveles superiores de la mina abandonada, un lugar insalubre y peligroso que simbolizaba el punto más bajo de su trayectoria vital.
Allí, rodeada de herramientas oxidadas y el eco constante de las gotas de agua cayendo en la oscuridad, la protagonista sintió por primera vez que la carga de su linaje era una maldición que terminaría por consumirla. No había rastro del duque, ni noticias de su regreso, lo que alimentaba en ella la sospecha de que quizás Alejandro solo la había utilizado como un pasatiempo emocional mientras resolvía sus propios asuntos de poder. La duda comenzó a carcomer la fe que había depositado en el hombre que juró protegerla, dejándola en un vacío existencial donde solo el deseo de supervivencia la mantenía cuerda. La humillación alcanzó un nuevo nivel de crueldad cuando Isabela fue obligada a presentarse ante Gaspar para solicitar un salvoconducto que le permitiera trasladar a su madre a un hospicio cercano. El conde, disfrutando de su posición de superioridad, le exigió que renunciara por escrito a cualquier reclamación futura sobre las tierras de los Santillana a cambio de la medicina que su madre necesitaba desesperadamente. Era una extorsión disfrazada de caridad que golpeaba directamente el orgullo castellano de Isabela, obligándola a elegir entre la vida de la mujer que la trajo al mundo y el legado que representaba su propia identidad. En esa oficina lujosa, rodeada de tapices que alguna vez pertenecieron a su familia, la joven sintió que su alma se fragmentaba ante la imposibilidad de una salida honrosa. El silencio de 1900. Alejandro durante esas semanas fue la herida más profunda, pues Isabela interpretaba su silencio como una confirmación de que ella no era más que una pieza desechable en el tablero de la alta nobleza. Cada noche, mientras intentaba calentar a su madre con el calor de su propio cuerpo, recordaba las promesas de redención y las miradas cargadas de pasión que el duque le había dedicado, sintiéndolas ahora como dagas de hipocresía. La soledad en la mina era absoluta, un aislamiento que la obligaba a confrontar sus propios demonios y a reconocer que, en última instancia, nadie vendría a salvarla si ella no encontraba la fuerza para salvarse a sí misma. La vulnerabilidad se transformó en una rabia sorda, un fuego interno que comenzó a quemar las vestiduras de la víctima para forjar la armadura de la estratega. Los mineros, aunque leales, no se atrevían a desafiar abiertamente a Gaspar por temor a perder el poco sustento que les quedaba, lo que dejaba a Isabela como una paria incluso entre aquellos a quienes había servido. Ella comprendió que la caridad tiene límites cuando el hambre y el miedo entran por la puerta, y esa lección de realismo social fue el catalizador final para su transformación de carácter. Ya no era la joven que soñaba con la justicia poética. Ahora era una mujer que entendía que el poder solo se respeta con poder y que la verdad necesitaba colmillos para ser escuchada. Sus manos, antes suaves, estaban ahora llenas de ampollas y cicatrices, marcas de guerra que ella comenzó a portar con un orgullo amargo mientras planeaba su siguiente movimiento en la penumbra. La situación empeoró cuando un derrumbe parcial en la zona donde se refugiaban sepultó las pocas provisiones que les quedaban, dejando a Isabela y a su madre en una situación de inanición inminente. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, cuando el aire escaseaba y la esperanza parecía un concepto ridículo, que Isabela recordó las palabras de su abuela sobre la caja de música y el mapa oculto. Con un esfuerzo sobrehumano logró desenterrar el objeto de entre los escombros, sintiendo que la madera de sándalo vibraba con la promesa de una última oportunidad. Sin embargo, no tenía los medios para explotar la veta de plata ni la protección necesaria para reclamarla legalmente sin que Gaspar se enterara y se la arrebatara de inmediato. Se sentía como una reina coronada de espinas en un reino de sombras. La desesperación la llevó a considerar la propuesta más vil que un ser humano
puede recibir. Gaspar le envió un mensaje sugiriendo que, si se convertía en su protegida personal en Madrid, todas sus deudas serían borradas y su madre recibiría los mejores cuidados médicos. La implicación de la oferta era clara y degradante, un precio que Isabela juró no pagar jamás, aunque ello significara morir en la mina. Este fue el clímax de su vulnerabilidad, el instante en que el mundo le pedía que vendiera su integridad para comprar su existencia. Isabela quemó el mensaje de Gaspar con la última vela que le quedaba, utilizando la luz de ese acto de resistencia para estudiar nuevamente el mapa geológico con una intensidad maníaca. La caída había terminado. El fondo del abismo era sólido bajo sus pies. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la joven santillana convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Mientras Isabela luchaba por respirar en la profundidad de la mina, Alejandro regresaba finalmente de la capital, solo para encontrarse con que el mundo que había dejado estaba en cenizas. Al descubrir que Gaspar había expulsado a Isabela y que ella se encontraba desaparecida, el duque sintió un terror que nunca había experimentado, una angustia que superaba cualquier fracaso financiero o político. Corrió hacia las minas, llamando su nombre entre los pasadizos oscuros, dándose cuenta de que su ambición lo había cegado ante el peligro real que acechaba a la mujer que amaba. La imagen del hombre poderoso y frío se desmoronó por completo cuando encontró a Isabela, pálida y exhausta, protegiendo a su madre en un rincón de la cueva inundada. El reencuentro no fue de perdón inmediato, sino de una verdad cruda y dolorosa. Isabela no lo recibió con alivio, sino con una mirada cargada de un reproche tan profundo que Alejandro se sintió herido en lo más íntimo de su ser. Ella le mostró sus manos destrozadas y el estado lamentable de su madre, recordándole que su justicia había llegado demasiado tarde para evitar el sufrimiento innecesario. El duque intentó explicar las maquinaciones de Gaspar en Madrid, pero Isabela ya no estaba interesada en explicaciones. Ella exigía acciones que borraran la humillación que había padecido. En ese instante, la dinámica de poder cambió para siempre. Alejandro ya no era el salvador. Era un hombre que debía ganarse el derecho de estar al lado de una mujer que había sobrevivido al infierno por su cuenta. La vulnerabilidad de Isabela se había convertido en una autoridad moral inalcanzable. A pesar de la tensión, Alejandro logró trasladar a la madre de Isabela al palacio, desafiando abiertamente las órdenes de embargo que Gaspar había emitido. Fue un acto de rebelión legal que marcó el inicio de la guerra abierta entre el duque y el conde, con Isabela como el eje central de la disputa. Sin embargo, la salud de la anciana era tan precaria que el médico no daba esperanzas, lo que sumió a Isabela en un luto anticipado que la alejaba emocionalmente de todo lo demás. Ella se pasaba las horas en silencio al lado de la cama de su madre, negándose a comer o a descansar, mientras Alejandro la observaba con una impotencia que lo consumía. El palacio de Alba, antes frío, ahora estaba lleno de la pesadez de una tragedia que se negaba a dar tregua. Durante una de esas noches de vigilia, Isabela descubrió que su hermano no había sido el único responsable de la ruina familiar, sino que Gaspar había estado manipulando los libros de contabilidad durante años para inducir al error a ambos linajes. Al revisar unos documentos que Alejandro le facilitó por error, la joven conectó las firmas falsificadas con los pagos que Gaspar recibía de la corona
por obras que nunca se realizaron. La revelación fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. No solo eran inocentes de la traición original, sino que habían sido víctimas de un plan maestro de saqueo orquestado por el hombre que ahora pretendía darles lecciones de moral. El odio de Isabella se transformó en una estrategia fría y letal. Ya no quería solo sobrevivir, quería destruir a Gaspar. La caída emocional de Isabella llegó a su fin cuando su madre, en un último momento de lucidez, le entregó una llave de hierro que escondía bajo su almohada. Le dijo que esa llave abría una caja en el desván del Palacio de Santillana, donde se guardaban los contratos originales de la mina, documentos que Gaspar creía haber quemado años atrás. Con esta pieza del rompecabezas, Isabella poseía ahora la capacidad legal de anular cualquier reclamo del conde y, lo que era más importante, de demostrar que Alejandro también había sido engañado. La joven se levantó de la silla con una determinación que asustó al propio duque cuando éste entró en la habitación. Ya no era la víctima desposeída, era la dueña de una verdad que podía incendiar todo el reino de España. Alejandro, al ver la transformación en los ojos de Isabella, comprendió que el tiempo de las lamentaciones había terminado y que debían actuar como socios o perecer por separado. Le ofreció su apoyo incondicional, no como un señor a una súbdita, sino como un aliado que reconoce la superioridad estratégica de su compañera. Juntos, comenzaron a trazar un plan para recuperar el Palacio de Santillana y exponer las mentiras de Gaspar ante el Tribunal de Comercio de Madrid. Sin embargo, el riesgo era inmenso, ya que el conde tenía espías en cada rincón y no dudaría en utilizar la violencia física si se sentía acorralado. La tensión en el ambiente era eléctrica, un preludio de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre las tierras cántabras. Isabella pasó las siguientes noches sin dormir, redactando memorándums y organizando las pruebas con una precisión matemática que dejaba a los abogados de Alejandro atónitos. Su conocimiento de la metalurgia y las leyes comerciales le permitía encontrar vacíos legales que nadie más veía, convirtiéndose en el cerebro de la operación de resistencia. El duque, por su parte, se encargaba de la logística y de asegurar que Gaspar no pudiera intervenir antes de que el caso llegara a los oídos del rey. La complicidad entre ambos crecía en la adversidad, forjando un vínculo que iba mucho más allá de la atracción física. Era la unión de dos mentes brillantes que habían decidido no ser más los juguetes del destino. La vulnerabilidad final de Isabella se manifestó en un breve momento de quiebre cuando, tras horas de trabajo, se desplomó en los brazos de Alejandro pidiendo perdón por haber dudado de él. El duque la sostuvo con una ternura que nunca había mostrado a nadie, prometiéndole que el nombre de su familia sería limpiado y que Gaspar pagaría por cada lágrima derramada. Fue el primer beso real que compartieron, un sabor a sal y a promesa en medio de la guerra inminente. Pero la paz fue breve, ya que esa misma noche una partida de hombres armados enviados por el conde rodeó el Palacio de Alba con la intención de recuperar los documentos por la fuerza. La caída había terminado para dar paso a la lucha activa, donde cada decisión podía ser la última. Isabella, con la caja de música y la llave de hierro en sus manos, se negó a esconderse en los sótanos, exigiendo estar presente en la defensa de su hogar y de su verdad. Alejandro, aunque temía por su seguridad, respetó su voluntad y le entregó una pequeña pistola de bolsillo, reconociendo que ella era una combatiente de pleno derecho en esta batalla. El asedio comenzó con el estallido de un ventanal, marcando el inicio de un conflicto que no terminaría hasta que la justicia fuera restaurada o la muerte los alcanzara a todos. La joven santillana se mantuvo firme, utilizando su conocimiento de los
pasadizos del palacio para guiar a los defensores, demostrando que su inteligencia era el arma más poderosa de su arsenal. Al final de este bloque, la transformación de Isabela era completa. De la vulnerabilidad absoluta de la mina al liderazgo estratégico en medio de un ataque armado, ella había aprendido que el dolor no es solo una carga, sino un combustible que puede alimentar la voluntad de hierro necesaria para cambiar el mundo. Alejandro, transformado por el amor y la admiración hacia ella, estaba dispuesto a sacrificar su título y su fortuna para asegurar el triunfo de la mujer que le había devuelto el corazón. La noche estaba llena de gritos y disparos, pero en el centro del caos, la mirada de Isabela permanecía enfocada en un solo objetivo: el final de la tiranía de Gaspar y el renacimiento de su propio legado. La tensión en el palacio de Alba se rompió, no con el estruendo de los disparos, sino con un silencio sepulcral que siguió al descubrimiento del contenido oculto en Mindusintusin, la caja de música de sándalo. Isabela, con manos firmes, a pesar del asedio exterior, logró activar un mecanismo secreto en el falso fondo del objeto, revelando no solo el mapa de la veta de plata pura, sino una serie de cartas personales firmadas por el propio don Gaspar de Valenzuela. En estas misivas, el conde detallaba con una frialdad escalofriante cómo había orquestado el envenenamiento del padre de Alejandro y simultáneamente manipulado al hermano de Isabela para que asumiera la culpa de una malversación que nunca cometió. La revelación cayó sobre los protagonistas como un rayo en una noche despejada, alterando para siempre la naturaleza de su conflicto y transformando su sed de venganza mutua en una alianza indestructible contra un enemigo común. Alejandro leyó las cartas con una expresión que mutó del horror a una determinación gélida, comprendiendo en ese instante que su odio hacia los Santillana había sido la herramienta perfecta de Gaspar para mantenerlos divididos. Mientras él saqueaba sus herencias, el duque se volvió hacia Isabela, y por primera vez en toda su vida, la prepotencia de su rango desapareció por completo para dar paso a una humildad genuina. Le pidió perdón no con palabras vacías, sino con la promesa de poner toda su influencia y su vida al servicio de la verdad que ella acababa de desenterrar. Isabela, sintiendo que el peso de la culpa familiar se evaporaba de sus hombros, aceptó su mano, sellando un pacto que iba mucho más allá de la ley o el romance. Era la unión de dos supervivientes que habían decidido dejar de ser víctimas de una mentira histórica. Sin embargo, el giro narrativo no se detuvo en la revelación de la inocencia, sino que tomó un rumbo mucho más audaz cuando Isabela propuso un plan que el duque jamás habría imaginado. En lugar de huir o presentar las pruebas de inmediato a un juez local, que probablemente estaba a sueldo de Gaspar, ella decidió que debían atacar al conde en su propio terreno, el Gran Tribunal de Comercio de Madrid, y lo que era más arriesgado, en el ámbito financiero. Isabela descubrió que Gaspar había utilizado los títulos de propiedad de las minas Santillana como garantía para préstamos masivos de la corona, y que si ella lograba demostrar que esos títulos eran fraudulentos antes del próximo pago de intereses, el conde incurriría en un delito de alta traición contra el rey. La cazadora se convertía oficialmente en la estratega jefe de una operación de asalto económico sin precedentes. Mientras los hombres de Gaspar intentaban forzar las puertas del palacio, Alejandro e Isabela utilizaron un antiguo túnel de servicio para escapar hacia la costa, llevando consigo las pruebas que podían destruir al conde. El viaje hacia la capital fue una odisea de sombras y disfraces, donde el duque aprendió a moverse con la cautela de un fugitivo y la joven Santillana demostró una capacidad de mando que mantenía a raya el pánico de sus pocos aliados. En la intimidad de las
Posadas del camino, compartiendo mapas y estrategias bajo la luz de velas temblorosas, su relación alcanzó una profundidad espiritual que el lujo del palacio nunca habría permitido. Se dieron cuenta de que su amor no era un accidente del destino, sino la consecuencia inevitable de dos almas que, al ser despojadas de todo, encontraron que su única posesión real era la lealtad absoluta del uno hacia el otro. Al llegar a Madrid, la sorpresa final del giro se manifestó cuando Isabella reveló que había estado manteniendo correspondencia secreta con la principal acreedora del conde, una misteriosa baronesa que resultó ser, en realidad, una antigua amante de Gaspar, despechada y arruinada por sus engaños. Esta alianza femenina, forjada en el dolor compartido y la sed de justicia, proporcionó a Isabella la pieza final del rompecabezas, el libro de contabilidad oculto que demostraba que Gaspar no solo había robado a las familias Santillana y Borbón, sino que había estado desviando fondos destinados a la Armada Española. Con esta información en su poder, Isabella ya no buscaba solo recuperar su casa, sino asegurar que el nombre de Gaspar de Valenzuela fuera borrado de la historia de España con la mancha de la infamia más absoluta. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabella y el duque Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos del reino. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad tras haber dudado de Isabella? La audacia de Isabella alcanzó su punto álgido cuando decidió presentarse en el Salón de Contratación de Madrid, un lugar estrictamente prohibido para las mujeres, vestida con la elegancia de una reina y la frialdad de 1900. Un verdugo. Alejandro la escoltaba no como su protector, sino como su socio igualitario, desafiando las convenciones sociales de una época que aún consideraba a la mujer como un sujeto sin capacidad legal. La entrada de la pareja en el recinto financiero provocó un murmullo de indignación y asombro que se extinguió en el momento en que Isabella arrojó sobre la mesa principal los títulos de deuda originales del marquesado. La joven no solo estaba reclamando su fortuna, estaba ejecutando una maniobra de compra agresiva sobre las propias propiedades de Gaspar, utilizando la herencia de su abuela como capital inicial para dejar al conde en la quiebra técnica antes del amanecer. Gaspar, que se encontraba en el salón celebrando lo que él creía era su triunfo definitivo, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies al ver a la mujer que había intentado destruir erigirse como su principal acreedora. La confrontación fue una coreografía de palabras afiladas y documentos irrefutables, donde Isabella desmanteló cada una de las mentiras del conde frente a los ojos de la élite financiera y política de España. Alejandro, observando con un orgullo que casi le impedía respirar, se dio cuenta de que la fuerza de Isabella no residía en la venganza, sino en una integridad inquebrantable que la hacía invulnerable a las amenazas de Gaspar. El giro era total. La hermana del traidor era ahora la salvadora del honor de dos linajes y la arquitecta de un nuevo orden económico en la región cántabra. La reacción de la sociedad madrileña fue un torbellino de juicios morales y asombro, ya que nunca antes se había visto a una mujer de la nobleza tomar un papel tan activo y técnico en los asuntos del Estado. Isabella se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana,
Pero ella no buscaba la fama, sino la seguridad de su comunidad y la paz para su madre, quien milagrosamente comenzaba a recuperarse bajo los cuidados de los mejores médicos de la capital. El duque, por su parte, inició los trámites legales para devolver cada real que había confiscado a los Santillana, sumando a ello una compensación que triplicaba el valor original de la deuda. La justicia estaba empezando a manifestarse, pero el peligro no había desaparecido, ya que un hombre acorralado como Gaspar era capaz de las mayores atrocidades para evitar la prisión. Durante una cena privada en una residencia discreta de Madrid, Alejandro le propuso a Isabella que no solo recuperaran sus tierras, sino que fundaran una sociedad conjunta que gestionara las minas, bajo un modelo de justicia social y participación para los trabajadores. Ella aceptó, pero bajo la condición de que el Palacio de Santillana se convirtiera en una institución de enseñanza para mujeres jóvenes sin recursos, transformando el símbolo de su antigua opulencia en un faro de esperanza. En ese momento, la conexión entre ambos se selló con una promesa de futuro que ya no dependía de los títulos o las riquezas, sino de una visión compartida del mundo. El amor que había nacido en el fango de la desconfianza florecía ahora en la luz de la verdad y el propósito común. Sin embargo, el giro final de este bloque ocurrió cuando Isabella recibió una carta anónima que contenía una confesión de su hermano antes de morir, revelando que él siempre supo que Gaspar lo estaba engañando, pero que se dejó utilizar para proteger la vida de Isabella. El descubrimiento de que su hermano no era un vicioso egoísta, sino un mártir silencioso que sacrificó su reputación por ella, terminó de romper las últimas barreras del corazón de la protagonista. Esta revelación le dio a Isabella una nueva misión: limpiar el nombre de su hermano ante el rey, algo que requería una audacia política que incluso Alejandro temía. La historia ya no era solo sobre el amor o la mina, sino sobre la restauración completa de la dignidad humana frente a la corrupción institucional. Gaspar, al verse rodeado y sin apoyos financieros, intentó un último acto de sabotaje, enviando mercenarios para incendiar las minas y destruir las pruebas físicas de la veta de plata. Isabella y Alejandro tuvieron que partir de regreso al norte en una carrera contra el tiempo, sabiendo que si las minas eran destruidas, su victoria legal en Madrid no serviría de nada para los cientos de familias que dependían de ellas. El giro hacia la acción física era inminente, y la tensión narrativa alcanzaba un nuevo pico emocional. La pareja viajaba ahora no como fugitivos, sino como los legítimos señores de la tierra que regresaban para defender su hogar de las llamas del resentimiento. El clima de España parecía reflejar su agitación, con una ola de calor inusual que amenubaba con convertir los campos en yesca. En el camino de regreso, Alejandro confesó a Isabella que había estado protegiendo anónimamente a su madre desde el inicio, enviando fondos y suministros a través de terceros para no herir el orgullo de la joven. Este acto de bondad oculta fue la revelación que terminó de convencer a Isabella de que el duque era en esencia un hombre de una nobleza superior a la de cualquier título. Ella entendió que Alejandro había estado luchando contra su propia sombra tanto como ella, y que ambos habían encontrado en el otro la luz necesaria para perdonarse a sí mismos. La complicidad entre ambos era ahora una fuerza de la naturaleza, una unión de voluntades que ningún conde o ejército podría quebrantar fácilmente. La llegada a las tierras de Cantabria fue recibida con júbilo por los mineros, quienes al ver a Isabella y al duque cabalgando juntos, comprendieron que una nueva era estaba por comenzar. Isabella se dirigió a la multitud no como una marquesa, sino como una compañera, instándolos a defender las minas del sabotaje inminente.
La organización de la resistencia popular fue una muestra más de la evolución de su personaje, de una joven vulnerable a una líder carismática y estratega. El escenario estaba listo para el clímax final, donde el enfrentamiento con Gaspar no sería solo en los tribunales, sino en la boca misma de la tierra que todos anhelaban poseer. A medida que se acercaban a la mina principal, divisaron las primeras columnas de humo, señal de que los hombres de Gaspar ya habían iniciado su obra destructiva. Isabela sintió una punzada de dolor, pero no permitió que el miedo la paralizara. En su lugar, dio órdenes precisas para la evacuación y el despliegue de las brigadas de extinción que ella misma había diseñado en sus planes de contingencia. Alejandro, por su parte, lideraba la defensa armada contra los mercenarios, demostrando que su honor de guerrero estaba intacto. El giro de la historia los había llevado del salón de baile a la trinchera, de la deuda a la libertad, y de la soledad a una unión inquebrantable. Este bloque concluía con Isabela frente a la entrada de la mina, con la caja de música en una mano y una antorcha en la otra, dispuesta a entrar en las profundidades para salvar los documentos originales que Gaspar intentaba incinerar. El duque intentó detenerla, pero al ver la determinación en sus ojos, comprendió que no podía impedir que ella completara su propio destino. La transformación era total. Isabela ya no era la hermana del traidor, ni la deudora del duque. Era la reina de la plata, la mujer que había reescrito su propia historia y la de todos los que la rodeaban. El aire estaba cargado de ceniza y esperanza, marcando el final de un giro que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. El aire en la entrada de la mina de Santillana se volvió irrespirable, una mezcla densa de humo acre, polvo de roca y el hedor del azufre que presagiaba una catástrofe inminente. Isabela, ignorando los gritos de advertencia de los operarios y la súplica desesperada de Alejandro, se internó en las profundidades del socavón principal, envuelta en un chal empapado en agua para protegerse de las llamas que ya lamían las vigas de madera centenarias. En el interior, el caos era absoluto. Los hombres de Gaspar, en un acto de cobardía extrema, habían prendido fuego a los soportes estructurales antes de huir, pretendiendo sepultar para siempre las pruebas de su traición bajo toneladas de escombros. La joven avanzaba a tientas, guiada por un instinto que desafiaba toda lógica, sintiendo que las paredes de la tierra que tanto amaba se cerraban sobre ella como las mandíbulas de un gigante herido, pero su voluntad permanecía intacta como el diamante. Alejandro, tras asegurar el perímetro y desarmar a los últimos mercenarios con una ferocidad que recordaba a sus ancestros guerreros, se lanzó tras ella al interior del infierno subterráneo, negándose a permitir que el destino le arrebatara a la mujer que le había devuelto la capacidad de sentir. La estructura crujía bajo el peso del fuego, y el duque tuvo que sortear desprendimientos de rocas ardientes mientras gritaba el nombre de Isabela con una voz que se quebraba por el humo y el terror. Finalmente, la encontró en la cámara del tesoro, el lugar donde su abuela había escondido el cofre de hierro original. Ella estaba allí, de rodillas, abrazando los documentos contra su pecho, mientras el techo comenzaba a ceder a su alrededor. En ese momento, no eran nobles ni enemigos, eran simplemente dos seres humanos enfrentados a la inmensidad de la muerte, unidos por una verdad que pesaba más que la plata misma. Fue entonces cuando la figura sombría de don Gaspar de Valenzuela emergió de entre las sombras de un pasadizo lateral, con el rostro desfigurado por la rabia y una pistola amartillada apuntando directamente al corazón del duque. El conde, viéndose despojado de su fortuna y su reputación, había decidido que si él no podía poseer las minas, nadie lo haría, y que el precio de su caída sería la sangre de los amantes.
Isabela se puso de pie, interponiéndose entre el arma de Gaspar y Alejandro, utilizando su propio cuerpo como un escudo de dignidad que dejó al villano paralizado por un instante de duda. La tensión era un hilo de acero a punto de romperse, un duelo de voluntades donde el silencio entre los disparos lejanos se volvía eterno, y donde cada latido del corazón resonaba como un tambor de guerra en la cavidad torácica. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el duque Alejandro luchan codo a codo en las entrañas de la tierra, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá sobre las llamas. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica entre el honor y la codicia, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La inteligencia de Isabela o la crueldad desesperada de don Gaspar? Gaspar apretó el gatillo, pero en el último segundo, Alejandro logró embestir a Isabela hacia el suelo, mientras la bala impactaba en una lámpara de aceite colgante, provocando una explosión de luz que iluminó la estancia con una claridad fantasmal. En medio del resplandor, el duque se abalanzó sobre el conde, iniciándose una lucha cuerpo a cuerpo que simbolizaba el choque entre el pasado corrupto de España y la promesa de un futuro regenerado. Isabela, recuperando el aliento, se dio cuenta de que el incendio estaba a punto de alcanzar un depósito de pólvora utilizado para las excavaciones, lo que volatizaría la mina entera en cuestión de minutos. Con una audacia que rozaba la locura, se arrastró hacia el mecanismo de inundación de emergencia, la misma válvula que ella había estudiado en sus noches de miseria, decidida a sofocar el fuego, aunque ello significara inundar los niveles inferiores. La lucha entre Alejandro y Gaspar era brutal, un intercambio de golpes nacidos del odio acumulado durante décadas, pero la fuerza del duque, alimentada por el deseo de proteger a Isabela, terminó por imponerse sobre la desesperación del conde. Alejandro logró reducir a su oponente justo en el momento en 1900 que Isabela lograba girar la pesada rueda de hierro, liberando un torrente de agua subterránea que comenzó a extinguir las llamas con un estruendo ensordecedor de vapor y ceniza. El agua subía rápidamente, lamiendo sus tobillos, mientras el duque arrastraba a un Gaspar derrotado hacia la salida, asegurándose de que el villano viviera para enfrentar el juicio de los hombres y no la misericordia de la muerte rápida. Isabela corría a su lado, sosteniendo los documentos de Santillana como si fueran el aliento de vida de todo su pueblo, mientras el túnel se desmoronaba tras sus pasos. Al salir a la superficie, empapados, cubiertos de hollín y con los pulmones ardiendo, fueron recibidos por un silencio atronador que pronto se convirtió en un rugido de júbilo por parte de los mineros y campesinos que aguardaban el desenlace. Alejandro soltó a Gaspar a los pies de la Guardia Civil, que acababa de llegar con las órdenes de arresto firmadas en Madrid, marcando el fin oficial del reinado de terror del conde de Oropesa. Isabela, tambaleándose por el agotamiento, se apoyó en el hombro del duque, viendo cómo el sol del amanecer comenzaba a disipar el humo que aún emanaba de la montaña, tiñendo el paisaje de un oro purísimo. La victoria era física, legal y emocional. Habían salvado la mina, habían limpiado sus nombres y, sobre todo, habían demostrado que la unión de sus voluntades era más fuerte que cualquier conspiración aristócrata. El enfrentamiento final no solo destruyó al antagonista, sino que purificó la relación entre los protagonistas, eliminando las últimas trazas de desconfianza que el pasado había sembrado entre ellos. Alejandro miró a Isabela y, ante la presencia de todo su pueblo, se arrodilló no como un señor ante su vasalla, sino como un hombre ante la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la palabra nobleza.
Ella lo instó a levantarse, recordándole que a partir de ese momento caminarían siempre a la misma altura, como socios en el negocio y compañeros en la vida. La multitud estalló en aplausos, reconociendo en aquel gesto el nacimiento de un nuevo orden social donde el mérito y el amor valían más que los privilegios de cuna. La justicia había descendido sobre las tierras cántabras no como un castigo, sino como una bendición largamente esperada. Sin embargo, el precio del clímax había sido alto. Las minas requerirían meses de reconstrucción y muchas familias habían perdido sus humildes hogares durante el asedio. Isabela, lejos de regodearse en su triunfo personal, comenzó a dar instrucciones inmediatas para utilizar su recién recuperada fortuna en la creación de refugios temporales y en el pago de salarios de emergencia para todos los afectados. Alejandro la observaba con una devoción absoluta, comprendiendo que la verdadera corona de Isabela no era de plata ni de oro, sino de una empatía inquebrantable que la convirtiera en la verdadera líder de la región. El clímax narrativo cerraba así, con una imagen de reconstrucción comunitaria, donde el drama individual de los amantes se fundía con la esperanza colectiva de un pueblo que finalmente veía la luz tras años de oscuridad. Don Gaspar, escoltado hacia el calabozo, lanzó una última mirada de odio hacia la pareja, pero ya no había poder en sus ojos, solo la amargura de quien sabe que su legado de mentiras ha sido borrado por la verdad. La caída del villano fue absoluta. Sus bienes fueron confiscados por la corona para reparar los daños causados a la armada y para indemnizar a las familias Santillana y Borbón. Isabela sintió que con la partida del conde, el alma de su hermano finalmente encontraba descanso, y que la deuda de sangre que la había perseguido desde su juventud quedaba saldada para siempre. El aire fresco del mar comenzó a limpiar el olor a quemado, trayendo consigo la promesa de una primavera que por fin sería suya para disfrutar sin miedo ni deudas. El bloque terminaba con Isabela y Alejandro caminando juntos hacia el palacio de los Santillana, que ahora les pertenecía legalmente a ambos. La joven se detuvo un momento en el umbral, el mismo lugar donde meses atrás fue humillada y expulsada, y sintió un escalofrío de catarsis al cruzar la puerta con la cabeza alta y la mano entrelazada con la del hombre que una vez fue su mayor amenaza. La casa ya no se sentía como un museo de deudas, sino como un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevas historias de justicia y afecto. El clímax había transformado el paisaje físico y emocional de sus vidas, dejando el escenario preparado para una resolución que celebraría no solo el amor, sino el impacto duradero de su valentía en la historia de España. La paz regresó a las tierras del norte con la misma suavidad con la que el rocío de la mañana se asienta sobre los prados de Cantabria, lavando definitivamente las cenizas de la discordia. El palacio de los Santillana, tras meses de una restauración meticulosa financiada por la nueva sociedad, Borbón Santillana reabrió sus puertas no como un bastión de exclusividad aristocrática, sino como la sede de la Fundación Isabel de Castilla, dedicada a la educación técnica de las hijas de los mineros. Isabela supervisaba personalmente la llegada de los primeros libros y telares, vestida con una sencillez elegante que recordaba sus días de lucha, pero con una luz en la mirada que solo la libertad absoluta puede conferir. Ya no era la heredera vulnerable que temía el mañana, sino la arquitecta de un destino compartido, una mujer que había aprendido a transformar las deudas de su pasado en el capital de esperanza para el futuro de toda una comunidad. Alejandro, por su parte, encontró su redención no en el cobro de la venganza, sino en la construcción de un legado de justicia social que superaba con creces
los sueños de su propio padre. Juntos, implementaron un sistema de seguridad en las minas y un reparto de beneficios que convirtió a la región en el modelo industrial más avanzado de Mino-Senos-Nosto. La España de 1870, desafiando las estructuras feudales que aún persistían en el resto del reino. El duque había abandonado su máscara de frialdad gélida para mostrarse como un hombre capaz de la ternura más profunda, siempre atento a los deseos de Isabela y firme en su papel de socio igualitario. En los jardines del palacio, donde antes solo crecían los susurros de la traición, ahora florecían las risas de los niños y el aroma de las rosas blancas que Isabela cultivaba como símbolo de la pureza de sus nuevas intenciones. La madre de Isabela, plenamente recuperada, gracias a los cuidados y a la tranquilidad de espíritu, habitaba ahora una de las salas más luminosas de la mansión, rodeada de los retratos restaurados de su linaje que Alejandro había rescatado de las casas de subastas madrileñas. El perdón se había vuelto el aire que todos respiraban. Una atmósfera de sanación que permitía que las heridas más profundas cicatrizaran sin dejar rastro de amargura en el alma de los protagonistas. Don Gaspar de Valenzuela, cumpliendo su condena en una prisión de alta seguridad, se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra que ya no tenía poder para oscurecer el sol de justicia que brillaba sobre la familia. La verdad sobre el hermano de Isabela fue publicada en la Gaceta de Madrid, limpiando su nombre ante la historia y devolviéndole el honor que sacrificó por amor a su hermana. Durante una tarde dorada de otoño, Alejandro llevó a Isabela hasta el acantilado donde ocurrió la traición original, el lugar donde el odio entre sus familias había comenzado décadas atrás. Allí, bajo la inmensidad del cielo cántabro y frente al rugido majestuoso del mar Cantábrico, el duque le hizo entrega de una llave forjada en la plata pura de la primera veta que descubrieron juntos. Le pidió que fuera su esposa, no para unir títulos o asegurar fortunas, sino para caminar juntos en la construcción de un mundo donde el amor fuera la única ley que gobernara sus vidas. Isabela aceptó con un beso que sellaba una alianza eterna, una unión que ya había sido probada en el fuego de la adversidad y que salía de ella templada como el acero más fino, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino decidiera poner en su camino. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro de Borbón hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia. En este canal, mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La boda fue una celebración que unió a la alta nobleza con el pueblo llano. Un evento sin precedentes donde los mineros brindaron con el mismo vino que los marqueses, simbolizando la caída de las barreras invisibles que Isabela tanto había combatido. Ella caminó hacia el altar con un velo de encaje hecho por las mujeres de la comunidad, llevando en sus manos un ramo de flores silvestres recogidas en la entrada de la mina que salvó con su propia vida. Alejandro la recibió con una mirada que contenía todo el respeto y la devoción que un hombre puede profesar, prometiendo ante Dios y ante los hombres que su prioridad sería siempre la felicidad de la mujer que le enseñó a ser humano.
La ceremonia no fue solo un contrato de matrimonio, sino un pacto de redención social que quedaría grabado en la memoria colectiva de la región por generaciones. El epílogo de su historia se escribió en los años siguientes, marcados por la prosperidad y la paz que emanaba de su unión inquebrantable. Tuvieron 3 hijos que crecieron aprendiendo que el valor de una persona no reside en su apellido, sino en la integridad de sus acciones y en la profundidad de su capacidad para perdonar. Isabella se convirtió en una de las voces más influyentes en el debate sobre los derechos laborales en las Cortes, siempre apoyada por un Alejandro que se sentía orgulloso de ser el compañero de la mujer más brillante de su tiempo. Las minas de Santillana no solo produjeron plata de la mejor calidad, sino que financiaron hospitales y escuelas que transformaron el norte de España en un faro de progreso y humanidad en medio de un siglo de cambios vertiginosos. La caja de música de sándalo, que una vez contuvo los secretos más oscuros de su familia, permanecía en un lugar de honor en el salón principal del palacio, pero ahora solo emitía melodías de esperanza y alegría. Isabella la activaba a veces durante las noches de invierno, recordando a través de sus notas el largo camino que habían recorrido desde la miseria de la cabaña hasta la plenitud de su presente. Alejandro solía acercarse a ella en esos momentos, rodeándola con sus brazos y recordándole que cada sacrificio valió la pena por el solo hecho de verla sonreír sin sombras. El pasado ya no era una carga que arrastrar, sino un cimiento sólido sobre el cual habían construido una catedral de afecto y respeto mutuo que nada podía derrumbar. La justicia social, que al principio parecía un sueño inalcanzable, se manifestó en la jubilación digna de los trabajadores y en las becas que permitieron que los hijos de los mineros se convirtieran en ingenieros y abogados. Isabella y Alejandro demostraron que el poder económico puede ser una herramienta de curación cuando se maneja con manos limpias y corazones compasivos. La comunidad los amaba no por su estatus, sino por su presencia constante en los momentos de dificultad y por su humildad en el ejercicio del mando. El legado de los Santillana y los Borbón se fusionó en una sola historia de éxito humano, una narrativa de superación que inspiraría a muchos otros a desafiar las injusticias de su tiempo con la fuerza de la verdad. En el último rincón de su vida privada, Isabella guardaba una pequeña moneda de la primera plata extraída tras la inundación, un recordatorio físico del momento en que ella y Alejandro decidieron confiar el uno en el otro. Esa moneda simbolizaba el precio de su libertad. No era oro robado ni herencia malgastada, sino el fruto del esfuerzo conjunto, del dolor transformado y de la visión de un futuro mejor. Alejandro la miraba a veces sosteniendo ese pequeño objeto y sonreía, sabiendo que esa pieza de metal representaba mucho más que toda la fortuna del ducado. Era el símbolo de una victoria que no dejó vencidos, solo seres humanos redimidos por la fuerza de un amor que supo esperar su momento entre las sombras de la historia. La travesía terminaba donde comenzó, frente al mar, pero con una perspectiva completamente diferente de la vida y del destino. El horizonte ya no representaba el límite de sus deudas, sino la inmensidad de las posibilidades que tenían por delante para seguir haciendo el bien. Isabella y Alejandro se sabían poseedores de algo mucho más valioso que las minas de plata. Tenían la certeza de que su amor era un acto de justicia en sí mismo. Las olas seguían golpeando los acantilados, pero ahora el sonido no era una amenaza, sino una canción de cuna para el nuevo legado que habían sembrado con tanta valentía. La noche caía sobre Cantabria, pero esta vez todas las luces del palacio y del pueblo permanecían encendidas, iluminando un camino de paz que nunca más se volvería a apagar. Finalmente,
La historia de la Reina de la Plata y el Duque del Perdón se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos junto al fuego, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la integridad y el amor siempre encuentran su camino de regreso a casa. Isabela de Santillana cerró su diario personal con una frase que resumía su existencia. No heredamos el destino, lo construimos con cada decisión de valor. Alejandro, al leer esas palabras sobre su hombro, asintió en silencio, sabiendo que su mayor acierto fue permitir que el corazón de aquella joven desposeída despertara el suyo propio. El telón bajaba sobre una España de 1870 que, gracias a ellos, era un poco más justa, un poco más humana y infinitamente más llena de esperanza.